Hay una iglesia que dice haber heredado la designación que Jesús le dio a Pedro porque Pedro es la roca. ¿Cómo es posible que Pablo diga que la roca es Cristo y alguna denominación religiosa diga que la roca es Pedro? En nuestros tiempos, ¿cuál es el equivalente de la murmuración del pueblo de Israel? Si Dios ya tenía la solución, ¿por qué esperó que el pueblo murmurara? Dios jamás pide algo sin que antes lo aclare. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana. La lección número 7 para este sábado 16 de agosto. Y el título de la lección es El pan y el agua de vida. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16 y versículos 28 al 30. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el Sabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el sábado. Así el pueblo reposó en el Sabbat. Como siempre, les recordamos, suscríbase al canal, comparta la lección con otras personas. Estas cosas no cuestan nada, pero ayudan a que el video sea sugerido o aparezca como sugerido a muchas más personas cuando ingresan al canal de YouTube. Y como cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras lo hacemos con una oración, les invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos has dejado a través de todas las Sagradas Escrituras. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir tus enseñanzas y ponerlas por obra. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo este repaso. Sé con ellos, prospéralos, cuídalos y protégelos, y perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel ya pasó el Mar Rojo. Ya Dios destruyó al ejército más poderoso de la tierra en ese momento. Ya el pueblo había cantado el cántico de Moisés. Eso lo vimos en la lección anterior. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque son las maravillas que Dios ha venido haciendo, no solamente en el Mar Rojo, sino mucho antes. Había visto las plagas que tocaron solamente a los egipcios y no al pueblo de Israel, especialmente las últimas plagas, porque las primeras recordemos que sí. Pero sin embargo, la actitud del pueblo, a pesar de las maravillas que había hecho Dios con ellos, que habían sido evidentes, que los había llevado a cantar alabanzas a Dios a través del cántico de Moisés. Y como habíamos visto en la semana anterior, era simbolismo del cántico de Moisés y el cántico de del Cordero de Apocalipsis. Y sin embargo, viene aquí una dificultad. Voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15 y versículos desde el 22 hasta el 27. No todos los textos, como siempre, ustedes saben, no todos los pasajes de cada parte de la lección los leemos porque algunos son demasiado extensos, pero aquí son pocos versículos, por lo tanto los voy a leer. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Durante 3 días habían estado caminando y obviamente las reservas de agua se agotaron. Moisés conocía muy bien este sector porque recordemos
La ruta que toman es la del Sinaí, una ruta más lejana, pero que sin embargo Dios lo hizo para preservar la fe de ellos, porque no estaban capacitados para una guerra en la que se hubieran enfrascado si hubieran pasado por el territorio de los filisteos, que era la zona más corta, pero que sin embargo era la más peligrosa. Moisés conocía cuando ellos estaban con sed y ven allí agua, ven un oasis, porque así es como se llama en el desierto, los lugares donde hay agua. Y con la desesperación y la sed que llevaban, van y cuando prueban el agua estaba amarga. Era una agua no apta. Y aquí viene la primera lección. ¿Por qué hice la introducción de que ellos ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían visto las maravillas, ya habían visto todo lo que Dios hizo? Porque a pesar de que estaba fresco, a pesar de que estaba a menos de una semana en el pasado de las maravillas que había hecho Dios, hicieron algo: murmurar. En el libro Patriarcas y Profetas, Ellen White dice que la multitud mixta que salió de Egipto es la que empezó a murmurar. ¿Cuál es esta multitud mixta? Eran aquellos egipcios y a lo mejor de otras nacionalidades que vivían en Egipto, que por el temor de las plagas, que por la muerte de los primogénitos, que por ver las maravillas que Dios había hecho, y algunos hasta por curiosidad, o como se dice comúnmente, por novelería, habían salido junto con el pueblo, pero no estaban verdaderamente convertidos, no habían padecido la esclavitud. Y se entiende por algo que vamos a ver un poco más adelante. La Biblia dice que ellos murmuraron. ¿Qué es la murmuración? Y debemos tener cuidado. Pero lo que les aconteció a los israelitas en el trayecto de Egipto hacia Canaán es exactamente las mismas vivencias que simbólicamente tiene que enfrentar el pueblo de Dios, el pueblo remanente, hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, todos los acontecimientos que tuvieron los israelitas son una lección para nosotros. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es cuando la persona no habla en voz alta y dice a la otra persona, a la persona interesada, lo que siente o lo que piensa, sino que empieza a hablar con otras personas. Y yo me imagino cómo empezaron a decir: mira, este es Moisés, ¿qué pretende? Él conoce estos terrenos, conoce estos territorios y a propósito nos trajo a estas aguas amargas. Y la inconformidad se va transmitiendo. Y recién Dios había mostrado su amor, su misericordia, su protección por ese pueblo, su poder al protegerlos. Y sin embargo, murmuraron. En nuestros tiempos, ¿cuál es el equivalente de la murmuración del pueblo de Israel? Hay algo que se dice comúnmente chisme. Y es cuando no estamos conforme con esto, con lo de aquí o con lo de allá, con el líder, con lo que se está haciendo. Y en lugar de ir donde la persona indicada, se lo hace con otras personas. Y muchas veces la versión que se plantea o que se transmite es total, no muchas veces, yo diría siempre, casi siempre, las versiones que se dan son totalmente alejadas de la verdad. A Moisés lo quisieron aparecer como con mala intención. Y es lo mismo que sucede en los actuales momentos. El Señor Jesús dijo que cuando nosotros tengamos algo o cuando alguien tenga algo en contra de nosotros, debemos ir con esa persona, estando los dos solos, y hablar con esa persona. Hay un procedimiento para el cristiano para evitar precisamente la murmuración o esa murmuración que actualmente se la conoce como chisme. ¿Por qué? Porque en todos los actos de nuestras vidas tenemos que mostrar dos cosas. Uno, amor por nuestros hermanos. Y dos, señales de que hemos sido transformados y que nuestro proceder y nuestro actuar es totalmente diferente a la del mundo. Debemos tener cuidado con la murmuración. Pero qué misericordioso que es Dios. ¿Por qué? A pesar de la murmuración, Moisés hizo lo que ellos debieron haber hecho. Moisés fue a Dios, le presentó el problema y Dios ya tenía la solución. Ahora la pregunta es, pues, si Dios ya tenía la solución, ¿por qué esperó que el pueblo murmurara?
La semana anterior habíamos visto que Dios quiere formar equipos contigo, con el ser humano. Y en el pasaje que acabamos de leer dice que allí Dios los probó. Recordemos que Dios saca un pueblo esclavo. ¿Para qué? Para que sea el depositario de sus verdades, de sus bendiciones, y que dé a conocer el nombre del Dios verdadero a todas las naciones. Necesitaba una preparación y en cada acto Dios los estaba preparando. La siguiente lección para nosotros es que Dios nos saca no sé de dónde. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos rescató y quiere hacernos ciudadanos dignos, dignos representantes de Él, y quiere obrar una transformación. Y es y es por eso que Dios con el pueblo de Israel permitió esto, pero lo solucionó. Le dice a Moisés que corte un árbol, que lo ponga en las aguas, y las aguas se endulzaron. Este árbol simbolizaba a Jesús. No tenía ningún poder el árbol en sí, no había ninguna magia. No era un amuleto, era un simbolismo de Jesús. En alguna oportunidad Jesús, hablando de sí mismo y de lo que hicieron con él, dijo: si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con las ramas? Refiriéndose a la forma como lo trató el pueblo que vino a salvar y la forma como seríamos tratados nosotros también por causa de la verdad. Jesús es el árbol de vida, Jesús es el árbol que endulza lo amargo. Yo no sé cuánta amargura tendrás tú, no sé cómo será tu vida, pero si estás atravesando por momentos amargos, si eres tú el que está recibiendo la murmuración, si eres tú el que ha sido víctima de situaciones y de inventos que dañan tu imagen y tu reputación, recuerda que con el líder que Dios escogió y que es símbolo de Jesús, también lo hicieron. Cuánto amor mostró Moisés por ese pueblo y cuánta murmuración recibió con malas intenciones. Y vamos a la siguiente parte, que es la parte del día lunes: codornices y maná. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí la parte pertinente. En el capítulo 16, desde el versículo 1, dice lo siguiente: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Viene la murmuración, ojalá, y aquí hay varias situaciones. Primero, y seguramente quienes iniciaron la murmuración fue la multitud mixta, porque mencionan de que en Egipto tenían viandas y ollas llenas de carne. Es posible que los egipcios sí, pero al escuchar esa murmuración, los israelitas también hicieron eco de aquello. Y eso era un engaño. ¿Por qué? Porque ellos no tenían las viandas de los egipcios, eran esclavos. No había comida, por eso clamaron a Dios para que los saque de la esclavitud. No tenían los privilegios. Según algunas historias o algunos historiadores, dicen que los egipcios, una vez cada cierto tiempo que era muy lejano, les hacían una comida especial como para mantenerlos contentos en la esclavitud. Y es posible que ellos se refieran a eso como las viandas que tenían para saciar su hambre. Y no era así. Cuando se trata de murmurar, y habíamos visto en la parte anterior, cuando se trata de murmuración, la murmuración no es con verdades, son verdades a medias que se convierten en mentiras totales. Según patriarcas y profetas, el pueblo lo que quiso decir aquí es de que Moisés con una segunda intención los había sacado de allí. ¿Para qué? Para matarlos en el desierto y quedarse con todas las cosas que le habían dado los egipcios. Recordemos que le dieron muchos tesoros.
Entonces la acusación era contra Moisés. Este Moisés nos ha traído acá para matarnos. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto? Mejor hubiéramos muerto allá. Porque aquí lo que quiere Moisés es matarnos para quedarse con todas las riquezas que nos dieron los egipcios. Y volvemos a la misma, a complementar la parte de la lección del día domingo. ¿Por qué? Como habíamos visto, las murmuraciones o el chisme nunca es con una verdad. Es posible que tenga un poquito de verdad, como para adornar y hacer creer que el rumor que se corre es verdadero. Ya habíamos visto la solución como creyentes y como cristianos que nosotros debemos tener y nosotros debemos hacer. Entonces Dios dice que le da el maná. Cae un rocío durante la noche y al amanecer se veía como granizo sobre todo alrededor del campamento. Y ellos se sorprenden. ¿Qué es esto? De hecho, la palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? Significa sorpresa, significa una pregunta. ¿Qué es esto? Se sorprendieron, pero para Dios, según el texto que leímos, era pan del cielo. Satanás siempre ha utilizado el apetito como una de las tentaciones a través del cual trata de hacer caer al pueblo. Y esta vez lo consiguió. La gente murmuró. Entonces Dios les da el maná, pero dicen, no, esto no es suficiente. Entonces Dios dice, les voy a dar también codornices. Comerán en la mañana maná y en la tarde codornices. Y Dios le da una fórmula ahí. ¿Por qué les da el maná? Dice el texto que acabamos de leer en Éxodo 16, que Dios les da el maná para probarlo. ¿Cómo para probarlo? Los estaba saciando, pero ¿cuál era la prueba? 6 días deberían recoger el maná, mas el séptimo no encontrarían. Aquí hay varias lecciones. Primero, de que antes del Sinaí, donde les da los 10 mandamientos, ya le había hecho acuerdo de la observación del sábado. En Egipto lo habían olvidado. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Estaban obligados a trabajar los días que el amo quería. Y habían pasado 400 años. Muchas personas dicen que desde Génesis capítulo 2 hasta el Sinaí no se habla del sábado y no habían guardado el sábado. Dios jamás pide algo sin que antes lo aclare. ¿Recuerdan el pasaje que dice que jamás hará Jehová algo sin que antes revele sus designios a sus siervos los profetas? Esta forma de pensar que tiene el mundo cristiano en los actuales momentos, nuestros hermanos evangélicos, contradice el resto de las Sagradas Escrituras y la forma de proceder de Dios. Entonces, primer milagro, un pan del cielo. Segundo milagro, cuando lo guardaban de un día para otro, cogía mal olor y se llenaba de gusanos. ¿Cómo es que un pan se llena de gusanos de un día para otro? Ya vamos a ver por qué. El viernes tenían que recoger doble porción, porque el día sábado ya no había. Y Dios se enoja cuando algunos quisieron o salieron a buscar el maná el día sábado y fueron castigados. Entonces, el tercer milagro del viernes para el sábado no se dañaba, no le caía gusano. ¿Cuál es la lección para nosotros? Muchas veces estamos preocupados, es que si yo no trabajo el sábado me van a botar del trabajo, es que si no trabajo el sábado me va a faltar dinero. Aquí hay una lección. La bendición que es obedecer el mandamiento de Dios. Ese mandamiento fue incluido en el Decálogo, pero eso no quiere decir de que recién allí se lo dio. Solamente quiero que ustedes mediten en lo siguiente. No hay otro mandamiento que sea tan bien explicado y que empiece con una palabra, acuérdate. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? No lo que nos dicen recién, porque entonces, ¿de qué nos vamos a acordar? Nosotros recordamos o alguien nos puede decir, acuérdate de algo que ya previamente sabíamos. Pero como vamos a ver más adelante, el tema de los 10 mandamientos es todo lo que veremos por ahora. Y vamos a la siguiente parte, que es el agua de la roca. Y leo en el capítulo 17 de Éxodo, desde el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masás y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? De paso, Masás significa prueba y Meriba significa rencilla, la prueba de la rencilla. ¿Cuánta evidencia le había dado Dios que estaba con ellos? Si caminaba con ellos en una nube durante el día que los cubría del sol. Y no solamente los cubría, hacía que la temperatura sea una temperatura agradable. Si fuera en nuestros tiempos, diríamos que ellos iban con aire acondicionado, caminando por el desierto. Y en la noche se convertía en una luz tan brillante que era como si estuvieran de día. Y miren la osadía. ¿Está acaso Dios con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado muestra de que está con nosotros? ¿Cuánto milagro hemos recibido de Él? ¿Y cuánto tiempo pasa antes de que olvidemos la forma milagrosa como Dios actuó con nosotros? Por eso decía, las lecciones del Éxodo son un simbolismo y una enseñanza para nosotros que tenemos que pasar por las mismas penurias. De hecho, ellos tuvieron que andar 40 años en el desierto, en un trayecto que era apenas de 30 días. ¿Acaso nosotros no estamos en la misma circunstancia? El espíritu de profecía dice que Cristo debió haber venido hace rato, si nosotros hubiéramos cumplido con nuestra misión. El pueblo se pregunta: ¿está acaso Dios con nosotros? ¿Cuánta evidencia le había dado? Y nosotros, ¿cuánta evidencia tenemos de que Dios actúa milagrosamente? ¿Cuánta evidencia de que Dios nos cuida, nos protege, de que está allí? La característica del ser humano es que da por sentado ciertas cosas. Y esa actitud la tenemos no solamente con Dios, la tenemos con nuestro semejante, con nuestra pareja, en nuestro hogar, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. No agradecemos bendiciones que tenemos porque damos por sentado de que son nuestras, de que están allí, de que las merecemos. Y en ese error cayó el pueblo. Y aquí hay una lección. Yo siempre hago hincapié en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que dice haber heredado la designación que Jesús le dio a Pedro porque Pedro es la roca. Y no es así. Es más, Pedro mismo dijo que nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto, el cual es Cristo, en el libro de los Hechos. Y aquí la Biblia nos enseña que la roca es Cristo. Leo nuevamente el versículo. El versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuál era el papel de los ancianos? ¿Por qué tenía que ir Moisés con los ancianos? Dios no los necesitaba a ellos para hacer el milagro, ni siquiera Moisés. Pero Dios, como habíamos visto en la lección anterior, Dios quiere hacer un equipo contigo. Dios quiere usarte. Miren que Dios hace todo el trabajo, pero comparte el privilegio con nosotros. El apóstol Pablo, refiriéndose a este suceso, y volvemos al tema de la doctrina, en el libro Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 4 dijo: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo es posible que
en el Antiguo Testamento la roca haya sido Cristo y en el Nuevo Testamento sea Pedro? ¿Cómo es posible que Pablo diga que la roca es Cristo y el mundo cristiano diga que la roca es, bueno, alguna denominación religiosa diga que la roca es Pedro? No tiene sentido. Es imposible. Y repito lo que siempre he venido diciendo en el estudio de la lección de este trimestre. La sana doctrina es aquella que está basada en los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, en el Pentateuco. ¿Por qué? Porque allí está cómo Dios organizó todo, inclusive el mundo, donde sentó las bases de todo. Allí está la sana doctrina. Pero negamos muchas veces, bueno, el mundo cristiano lo niega, diciendo que esto era para los judíos, que era para los israelitas, que era para este pueblo, que era para el de aquí, para el de allá. Cómo Satanás ha echado por tierra la verdad, cómo el engaño está ganando terreno, cómo se toma un poquito de verdad adornado con mucha mentira. Y nosotros debemos convertirnos en portaestandarte de esas verdades que el mundo pisotea. La roca era Cristo y también el agua, porque Cristo es el agua de vida, y ya vamos a ver un poco más adelante. Y pasamos a la siguiente parte, que es la visita de Jetro. Aquí hay muchas lecciones. No vamos a leer desde el 1 hasta el 27, que es los versículos que cita esta parte de la lección, pero yo quiero hacer hincapié en varias cosas. Primero, ya está cerca de donde vive Jetro, y Jetro viene a visitar a Moisés porque ha oído las maravillas que Dios está haciendo con su pueblo, que hizo en el Mar Rojo. Ha escuchado todo eso y viene a Moisés. Pero no viene solo, viene con la esposa y los 2 hijos de Moisés. Recordemos que por el peligro que representaba ir a sacar al pueblo de Egipto, la esposa y los hijos de Moisés habían retornado a donde Jetro para estar más seguros. Pero la primera lección es, Jetro se da cuenta de que un hogar no puede estar separado, tiene que estar unidos, porque ese es el mandato que Dios dio. Y sabe el peligro que significa la separación. Entonces viene trayéndole a su esposa. Había una muy buena relación entre Moisés y su suegro. Se saludan, se besan. Moisés lo recibe de la mejor manera. Le cuenta todas las maravillas que Dios había hecho y dice que Jetro alaba a Dios. Algunas personas dicen que Jetro era un sacerdote pagano, pero recordemos que Jetro viene de la descendencia de Abraham, no de la descendencia de Isaac, sino de la descendencia de Setura, la mujer que tuvo después que muere Sara. Recordemos que Patriarcas y Profetas habla acerca de Ismael, que si bien es cierto que se dejó contaminar por las relaciones que tuvo y por la influencia de su madre, al último tuvo un arrepentimiento. Y no me cabe a mí la menor duda de que Abraham les haya enseñado el temor de Dios a los hijos que tuvo con Setura. Por lo tanto, este sacerdote que alaba a Dios, que da gloria a Dios por las maravillas que había hecho, no era un sacerdote pagano, como algunos dicen. Sabía de Dios, con una forma de creer un poco diferente. Y la siguiente lección es de que le da un consejo. Moisés empieza a tratar de solucionar los problemas que tenía el pueblo, a veces problemas tan sencillos. Es que a mí se me perdió una gallina y me dicen que se me cogió esta persona. Es que yo me la comí porque no era de nadie. Yo pensé que no era de nadie, pero aquí está esta otra. No, es que la mía era más gorda. No, esta de aquí. Me estoy inventando, ¿no? Como para que ustedes vean los asuntos de poca importancia que también Moisés tenía que resolver, y su suegro se da cuenta. Y todo el día tratando de solucionar los problemas del pueblo. Ustedes saben lo que es solucionar los problemas para casi 2 millones de personas. Y Jetro le dice, no, así vas a terminar mal. Y le da instrucciones. El consejo de Jetro fue, nombra jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Todo lo que es más fácil van a solucionar ellos, y lo que no puedan solucionar vienen a ti. Y le pareció muy bien a Moisés. Pero yo quiero leer aquí algo que le dice Jetro dentro del consejo que le da. Éxodo capítulo 18 y versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Es un consejo que la iglesia debería seguir, y digo debería porque eso es lo que dice la Biblia, porque eso es lo que dice el espíritu de profecía, porque eso es lo que dice el manual, pero a veces no se practica en algunas iglesias. Porque en lugar de buscar personas con virtudes, buscamos o tratamos de dar un premio consuelo. Hay que darle este cargo a esta persona para que no se vaya de la iglesia. Hay que darle el cargo al de acá, a esta persona, para que no se resienta. Ese no es el consejo bíblico. Y a veces lo hacemos y somos tan inconscientes en esto porque nosotros estamos acercando al fuego consumidor que es Dios. Cuando tratamos de proceder de esa manera, la obra de Dios necesita de personas consagradas que quieran ser usadas por el Espíritu Santo, no de personas resentidas que necesitan un cargo para permanecer en la iglesia. No es esa la forma que Dios tiene de actuar. Y nosotros con esa actitud muchas veces acercamos al fuego a las personas en lugar de explicarle lo que significa servir a Dios. Esta es una de las lecciones más importantes. Y seguimos a la última parte, que es el pan y el agua de vida. Y aquí viene el ejemplo de la mujer samaritana. A la persona a quien se revela Jesús como el Mesías, a una de las pocas personas que le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo, fue a la mujer samaritana. Una de las personas despreciadas por la sociedad, por el pueblo judío y también por sus mismos compatriotas como eran los samaritanos. Por eso ella va al mediodía a recoger agua, porque no quería ser víctima de la murmuración. Y allí tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús se revela como el agua de vida. El que bebe de esta agua, porque la mujer samaritana le dice: este es el pozo de Jacob. Este es el pozo donde tomó Jacob sus hijos, sus ganados, y ahora nos pertenece a nosotros. En otras palabras, le quería decir: nosotros somos el pueblo escogido, no los judíos como dicen ellos, que nosotros tenemos este pozo como herencia. Y Jesús le dice: el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer samaritana le pide de esa agua a Jesús. Jesús es el agua de vida. No sé cuánta sequía existirá en tu vida, pero Dios está allí para convertirla en un manantial de agua que salte para vida eterna, como dijo Jesús. Y el apóstol Pablo, haciendo eco de esto, en el libro 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 11, dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Jesús no solamente es el agua de vida, el agua de la roca. Jesús es el maná. Jesús es el pan del cielo. ¿Saben por qué Jesús murió un día viernes? ¿Y saben por qué resucitó un día domingo? Y miren qué contradictorio. El mundo cristiano dicen que ahora guardan el domingo porque Jesús resucitó un domingo. Jesús tenía que cumplir el simbolismo que significaba el maná. El maná de un día domingo para lunes se podría y se llenaba de gusano y apestaba, para hablar en términos comunes. De lunes para martes igual, todos los días, pero había un solo día en el cual no se llenaba de gusano, no apestaba, no se echaba a perder, y era de viernes para el sábado. Jesús fue muerto un día viernes. El día sábado permaneció en la tumba. Y el mismo milagro que ocurre con el maná ocurre con el cuerpo de Jesús. Dicen que un cuerpo entra en descomposición pocas horas después que deja de existir. Sin embargo, era necesario que ocurra el mismo milagro con Jesús para que se cumpla el texto de Salmos que dicen: no verás, no dejarás que tu siervo vea corrupción. Esa es la evidencia más grande y
que es el cumplimiento del simbolismo del maná del Antiguo Testamento. Cristo es nuestro maná, es nuestro alimento. Y yo te voy a preguntar, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Lo recoges todos los días para alimentarte de Él o lo haces una sola vez a la semana? Dios quiere tener una relación estrecha contigo, con cada uno de nosotros. Cada simbolismo se cumple. Cada lección aprendida de los israelitas es una enseñanza para nosotros para no caer en los mismos errores de ellos. Y a veces decimos, ¿por qué fueron tan necios si Dios estaba allí en la nube? Se lo podía ver, o sea, no se podía ver la figura de Dios, pero era notoria la presencia de Dios allí. ¿Por qué fueron tan ciegos? Recordemos que ellos recién estaban aprendiendo a conocer a Dios, no lo conocían. Habían oído hablar, pero no lo conocían. No tenían, recordemos que Moisés fue el que empezó a escribir acerca de Dios. Recordemos que las lecciones y las enseñanzas que se transmitían de padres a hijos se habían perdido en 400 años que permanecieron en Egipto. Ellos no tenían las enseñanzas que nosotros tenemos. Si alguien tuviera alguna disculpa porque tenían puntos en contra, eran ellos. Nosotros no. Nosotros tenemos la Biblia completita. Ellos apenas tenían las enseñanzas que se fueron forjando a través de la escritura del Pentateuco, las enseñanzas que Dios les va dando en el camino hacia Canaán. Nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos el espíritu de profecía, que muchos lo rechazan inclusive dentro de la iglesia. Tenemos gente inspirada que trimestre a trimestre hace un estudio profundo acerca de la Sagrada Escritura a través de este folleto, que muchas veces nosotros no lo leemos, como que estamos en un compromiso mayor que ellos, ¿no crees? ¿Cómo aceptas tú ese compromiso? Yo quiero invitarte, ahora que conoces cuál es el compromiso que Dios quiere tener contigo, para que le digas a Dios, yo quiero aceptar ese compromiso. Y si quieres puedes poner amén allí en los comentarios. Amén. Y que Dios sepa que tú estás comprometiéndote con Él por toda la luz que nos ha dado a compartir esa luz con aquellos que no lo conocen. Es todo por ahora. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale me gusta. Y si es tu decisión de decirle, Señor, yo acepto ese llamado que me estás haciendo, con el ejemplo que me has dado a través del pueblo de Israel, escribe un amén ahí en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.